Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir a todos. Hoy tenemos la primera sesión del ciclo de primavera del Seminario de Investigación de la Facultad. Hoy tenemos a dos ponentes. La primera vez que tenemos a dos ponentes en el seminario al mismo tiempo. Y quisiera comenzar, en este caso, bueno, pues los ponentes son Alberto Fernández Muñoz y Johan Gunnarsson, que actualmente trabajan, como ahora explicaré, en el BBVA, realizando tareas de estudio estrechamente vinculadas al tema de la ponencia de hoy. Y quisiera comenzar agradeciéndoles la presencia aquí. Para nosotros es un placer teneros aquí hoy. Y también quisiera agradecer, en este caso, al Departamento de Fundamentos del Análisis Económico 2 por la propuesta de estos dos ponentes en el seminario de su participación en el seminario de investigación. Bueno, brevemente, los dos ponentes que tenemos aquí, como decía, trabajan actualmente en el BBVA. Voy muy brevemente a explicar un poco lo que es su perfil. Empiezo con Johan, que es doctor en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid y que después de acabar su doctorado pues empezó a trabajar en el Departamento de Análisis Cuantitativo del Banco Cooperativo y poco después en el BBVA en metodologías de riesgos. Y en esta tarea, en este trabajo, digamos, en el BBVA, pues está actualmente involucrado en el desarrollo de metodologías CVA, DVA y FVA desde el punto de vista de la gestión de riesgos, así como modelos de capital, IMM y metodologías de riesgo de mercado. Alberto Fernández es un doctor en ciernes en el área de economía. Bueno, pues también en este caso es licenciado en matemáticas por la Universidad Complutense. Posteriormente pues cursó estudios de máster en economía y finanzas en el CENFI y después comenzó a trabajar en el BBVA, también trabajando pues, en tareas de validación de modelos de mercado, así como el desarrollo de las metodologías que acabo de señalar. Y, como he dicho antes, pues actualmente está haciendo la tesis doctoral bajo la supervisión del profesor Alfonso Álvarez. Bueno, pues como he dicho antes, el tema de la ponencia de hoy, XVAs, un cambio de paradigma en la valoración de derivados, está estrechamente vinculado con el trabajo que están desarrollando en BBVA y por tanto pues, nos van a contar de primera mano, digamos, lo que se hace en este caso en el BBVA en este campo. Antes de darles la palabra, quisiera mencionar que nuestro discursante de hoy está aquí sentado en la primera fila, es Víctor Manuel Adame, que es doctorando del programa de doctorado en Economía y al que daremos para la palabra una vez haya finalizado la exposición. Bien, pues sin más dilación, os doy la palabra, por favor, adelante y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Hoy queríamos hablar sobre un tema, de los XVAs, ahora mismo en boca de todos, en lo que viene siendo las salas de tesorería de bancos de todo el mundo. Los XVAs, la V y la A viene de Valuation Adjustment, son ajustes valorativos que bueno, pues los bancos están metiendo los derivados que tienen en cartera por un montón de conceptos que pueden ir desde riesgo de contraparte hasta cómo se están financiando estas salas de tesorería, a, como veremos más adelante, cuestiones como cuánto capital me cuesta mi operativa de derivados, cómo voy a gestionar el colateral bueno, asociado a cierto tipo de derivados. Entonces, es un mundo en el que ahora mismo hay muchas opiniones, hay mucha controversia, hay XVAs que están más consolidados que otros, pero bueno, lo que es cierto es que los bancos de todo el mundo están montando mesas en las tesorerías, mesas para gestionar la volatilidad de estos XVAs. Entonces, se está gestionando la volatilidad por unos conceptos que muchas veces pues no están claros, ni si hay que calcularlos, ni cómo hay que calcularlos. Entonces, bueno, la presentación de hoy pues pretende ser bueno, pues un poco una reflexión bueno, en este foro creemos que es bastante adecuado sobre qué XVAs de estos bueno, pues podría parecer que tendrían sentido o en qué contextos. Entonces, bueno, vamos a hacer una breve introducción de cómo han aparecido estos XVAs, de dónde veníamos antes en valoración de derivados y dónde estamos ahora, qué ha pasado para que estemos hablando de esta historia. Después vamos a ir hablando de los VAs que están más maduros, por así decir, más consolidados, en los que hay más acuerdo.
que serían de mayor a menor grado de, pues eso, de consenso, serían CVA, después DVA y por último FVA. Y después, bueno, pues mencionaremos un poco otros XVAs potenciales de los que se está hablando. Entonces, simplemente para saber de qué estamos hablando, hemos puesto aquí una definición, esto es una definición contable de lo que es un derivado. Pero realmente tampoco hay que entrar mucho en los detalles, simplemente entender lo que un derivado es un instrumento financiero que paga una serie de flujos que dependen del comportamiento de algunas otras variables o de algunos otros activos. El ejemplo que vamos a utilizar, yo creo, varias veces durante la presentación, es de un swap de tipos de interés. Eso es un producto donde en la versión más básica de ese producto hay dos partes que entran en el acuerdo, donde una parte paga un tipo de interés fijo sobre un nominal dado y la otra parte paga un tipo de interés variable. Podría estar, por ejemplo, referenciado al Euribor sobre el mismo nominal. Entonces se intercambian flujos fijos contra flujos variables. Y eso es el tipo de derivado que más se negocia. En BVA, por ejemplo, el volumen que tenemos en derivados, casi todo son swaps de tipos de interés. Y en ese caso, una característica de esos productos es que se suele elegir el tipo de interés de la pata fija, el tipo de interés fijo que está pagando una de las partes, tal que a inicio de la operación el swap tenga un valor cercano a cero. Y esto es porque así no hay que pagar nada al inicio de la operación, simplemente las dos partes entran en la operación, donde una parte paga fijo y la otra parte paga flotante. Pero como eso es un instrumento que depende de la futura evolución del Euribor, por ejemplo, siempre surge la pregunta, cuando estamos tratando de valoración de derivados, de cómo ponemos precio a esto. En el caso de un swap, antes por lo menos había una fórmula muy sencilla, pero hay otros productos donde es mucho más complejo. E incluso vamos a ver ahora que para un producto tan sencillo como un swap, la cosa se complica. Y hoy en día poner precio a un swap de tipos de interés es una tarea bastante compleja. Claro, entonces, antes, ¿no? En los tiempos pre-crisis, bueno, pues todo el mundo estaba de acuerdo en algo llamado ley de precio único, ¿no? La idea es que, bueno, productos que paguen los mismos flujos, pues tienen que valer lo mismo, o si no habría una oportunidad de arbitraje, en algún momento esa diferencia pues se iría. No sé, por ejemplo, podemos pensar en un tipo forward, por ejemplo, nosotros a día de hoy, pues bueno, observamos a cuánto se presta a 3 meses y observamos a cuánto se presta a 6 meses. Bueno, pues nosotros podríamos cerrar hoy un contrato para bueno, un préstamo de 3 a 6 meses, ¿no? Que sería un contrato forward. Bueno, pues antes por un arbitraje era como muy fácil, ¿no? Si tú tienes el tipo de hoy a 3 meses y de hoy a 6 meses, bueno, pues por estrategias aplicando esta ley de precio único y de un arbitraje, pues tienes el tipo forward. Podías descomponer, o sea, podías obtener precios de derivados complejos simplemente pues fragmentándolo en productos más sencillos. Todo el mundo estaba de acuerdo en los precios y bueno, pues había consenso hasta 2008. Porque ahora la cosa se ha complicado. En los últimos años se ha puesto énfasis en meter nuevos conceptos en la valoración de derivados que antes no estaban. Esto surgió sobre todo a raíz de la crisis, porque entonces lo que quedó manifiesto es que los contratos de derivados no simplemente era cuestión de contar los flujos de un lado a otro, sino que también había, por ejemplo, un riesgo de contraparte, un riesgo de que la otra parte incumpliera en los compromisos que había adquirido. Por ejemplo, en el caso del swap que hablábamos, lo bastante típico era que los clientes de los bancos querían pagar un tipo fijo sobre sus préstamos, mientras que las hipotecas típicamente es a tipo variable, a Euribor más X puntos básicos. Entonces, los bancos ofrecían a sus clientes comprar un swap. Y ese swap consistía en que el cliente pagaba un tipo fijo y recibía un tipo variable que les cancelaba el pago de su hipoteca. De esa manera, en la práctica, acababan solo pagando un tipo fijo. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que los tipos de interés han bajado. El Euribor es mucho más bajo que hace años cuando los clientes contrataron sus swaps. Y entonces están pagando un tipo fijo en esos contratos de swaps alto y están recibiendo un tipo variable bajo. Y esos contratos entonces han llegado a tener un valor bastante considerable para los bancos en este caso. Y en otros casos es al revés, donde los clientes han salido
favorecidos y el contrato tiene un valor bastante considerable. Pero, ¿qué pasa? Que ahora, como esos contratos tienen mucho valor, hay contrapartes que han dejado de pagar, que no pueden porque no pueden directamente, o en caso de empresas porque directamente han quebrado. Con la crisis esto realmente ha salido manifiestamente que este riesgo existe en los derivados. Antes no era un riesgo tan importante, pero ahora por lo menos se ha puesto hincapié en que eso existe. Y por eso lo que ha quedado un deseo es de que ese concepto quede muy cuantificado y que se desglose dentro de la valoración del derivado lo que es el riesgo de contraparte o el riesgo de crédito de la contrapartida. Antes la gestión que se hacía era más a ojo. El ventas, el que tenía que vender la operación al cliente, se aseguraba de cobrar un margen suficientemente grande como para que en promedio conseguir cubrir los incumplimientos que había. Pero ahora lo que se hace en vez es que se incorpora directamente en el precio un ajuste valorativo. Y como os decía Alberto, la familia de ajustes valorativos se llaman XVAs, Valuation Adjustment. De esa manera, desde el inicio de la operación, se registra una pérdida como una provisión para tener en cuenta esto. Claro, en los XVAs, o sea, la X hace referencia a más conceptos, ¿no? Como decíamos al principio, no hay solo riesgo de contraparte, sino que hay otro tipo de, pues eso, de ajustes valorativos que tienen en cuenta otras fuentes de riesgo. Sobre los que tienen que ver con riesgo de contraparte, que serían CVA o DVA, hay más o menos consenso. Hay otros más recientes como este FVA, que es un ajuste por la financiación, donde ahora mismo no hay, pues se podría decir que no hay nada de acuerdo. Digamos que si hay a lo mejor 20 personas opinando sobre el FVA, hay 20 fórmulas distintas sobre cómo se tiene que calcular el FVA. Para otros, pues eso, el CVA o el DVA, más o menos sí que hay algo más de consenso, pero aún así hay diferencias que pueden provocar que, bueno, pues que dos contrapartidas que vayan a cerrar un derivado, bueno, pues no se pongan de acuerdo en el precio porque están calculando sus CVAs o DVAs con metodologías distintas o aplicando filosofías distintas. Entonces, queríamos lanzar aquí una pregunta que, bueno, igual después, al final de la presentación, pues se puede debatir, que es, la pregunta es, ¿un derivado que cierren dos contrapartes, por ejemplo, Santander y la Caixa? ¿Ese derivado debe tener el mismo valor para los dos? O sea, el derivado que se apunta a Santander en libros, o sea, ¿ese número es menos el número que tiene la Caixa en libros o cada uno puede tener un número distinto? Bueno, pues ahí lo dejo. No, el valor del derivado. Sí, Perdona, sí, débito. O sea, esto digamos que sería ajuste a la valoración por crédito y esto ajuste a la valoración por débito. Ahora vamos a ver... Sí, entraremos en lo que es cada uno. Sí, eso es, sí. Originalmente solo hubo CVA, después llegó DVA y empezó a aparecer nuevos como FVA. Como luego la gente les parecía que había muchas VAs, entonces por eso empezaron a hablar de XVAs, porque engloba a todos. Sí, de hecho, en las salas de tesorería una estructura típica es montar la mesa de XVA. Es la mesa que gestiona los riesgos por todos los VAs, toda la familia de VAs, pues la volatilidad que eso le genera al banco. El más clásico, y el que creo que es así también más directo de entender, es el CVA. Como decíamos antes, esto es VA es Valuation Adjustment y la C quiere decir Credit. Es el ajuste por valoración crediticia. Es cómo tienes que ajustar el valor que tú tienes de tu operación para tener en cuenta que puede que no lleguen a pagarte lo que te deben. Y de alguna manera estamos teniendo en cuenta ahora, grosso modo, las pérdidas esperadas por riesgo de contraparte que tenemos en nuestra operativa de derivados. ¿Y cómo se gestiona esto? Como os decía antes, hace unos años lo que se hacía es se cobraba un margen al cliente suficiente para más o menos en promedio te cubrías este tipo de pérdidas. Y luego se empezó a cuantificar un poco más con cuidado lo que eran este tipo de pérdidas, este concepto, y durante un periodo de transición se empezaron a hacer provisiones
basadas en tasas históricas de impago. O sea que ya directamente al inicio de las operaciones se le conocía como una provisión la posible pérdida por este concepto, por riesgo de contraparte. Pero se medía en base a tasas históricas de impago que tenía el banco de información interna, o si no, cogías información de agencias de rating, que también S&P y Moody's y las agencias principales dan información sobre incumplimientos y tasas de impago que luego los bancos pueden utilizar para hacer este tipo de análisis. En ese sentido es similar a una actividad de seguros, porque tú tienes una cartera muy grande con muchas contrapartidas y en promedio más o menos quieres que lo que tú te hayas guardado como provisión te cubra los impagos según lo que se ha ido viendo históricamente. Sin embargo, el empuje que hay ahora es a una cosa mucho más dinámica. Lo que se quiere hacer ahora es que se quiere calcular un CVA, un Credit Valuation Adjustment, calibrado al mercado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay que fijarse en instrumentos de crédito que hay en el mercado ahora mismo para inferir cuál es el riesgo de crédito que hay en mis operaciones ahora mismo. Un instrumento de crédito muy típico, que se habla mucho en la prensa, son los CDS, Credit Default Swaps, que son seguros contra impagos. Yo pago una prima periódica cada 3 meses a un asegurador y hay una referencia crediticia, como por ejemplo puede ser el bono español, y si al final acaba quebrando España, ese asegurador me tiene que a mí compensar por las pérdidas que yo pueda tener por los bonos que yo tengo. Entonces, en el mercado cotizan esas primas que hay que pagar por esos seguros CDS. Entonces, partiendo de las primas que se están pagando en el mercado, se puede inferir el riesgo de crédito que estima el mercado que existe para cada tipo de cliente. Aquí un problema que hay es que sobre todo lo que hay es para empresas grandes y para soberanos. Hay muy poca información sobre lo que sería el riesgo de crédito de una empresa pequeña, pero eso es otro tema aparte. La parte importante es que esto es a mercado y es dinámico. Y podemos aquí simplemente poner una fórmula, tampoco vamos a entrar en muchos detalles. Esto es cómo se define el CVA. A nivel conceptual es bastante sencillo. Simplemente se están multiplicando 3 factores. Estamos diciendo, en el momento de incumplimiento de un producto, esta letra tau significa el tiempo en el que se incumple, en el que la contrapartida nos deja de pagar. En ese momento, ¿cuánto vale mi producto? Multiplicado por un tipo de descuento para traer esa pérdida hasta hoy, multiplicado por qué fracción de ese valor acabo al final perdiendo. Porque si un cliente te debe 1.000 euros, tú no vas a perder esos 1.000 euros, sino que cuando el cliente incumple, entra un proceso judicial, hay un proceso recuperatorio y al final acabas recuperando parte. Muchas veces con empresas se suele estimar que se acaba recuperando un 40% de lo que había originalmente. Entonces, esto se llama la severidad, que es la proporción que acabas perdiendo. Loss given default. Sería de un 60% aproximadamente para una empresa. Entonces, lo que tú esperas perder es un valor esperado de la severidad por el tipo de descuento por la exposición o lo que es el valor futuro de la operación. Aquí hay un símbolo más que quiere decir que es el valor si es positivo, porque esto es solamente vas a acabar perdiendo si la operación tiene valor para ti. Si al final eres tú que estás debiendo dinero a tu contraparte, eso, si la contraparte incumple, a ti no te va a afectar, porque tú vas a seguir pagando, se va a liquidar la operación y tú vas a pagar lo que debes. Pero en el caso de que la operación tiene valor positivo para ti, sí que estás expuesto a este riesgo de contraparte. Y aquí el tema es que, a pesar de que parece, conceptualmente tiene estos 3 componentes y no hay más, pero esto es bastante complejo de calcular. Y el motivo es que todos estos factores interactúan entre sí. Como os decía, el swap de tipos de interés. ¿Cuándo va a valer mucho, por ejemplo, para un banco? ¿Cuándo va a valer mucho un swap de tipo de interés? Si el banco está pagando variable, pues va a valer mucho cuando los tipos son bajos. Aquí hay una curva de descuento. Está claro que esa curva de descuento está relacionada con los tipos de interés. Entonces estos 2 factores tienen una interacción. Pero también hay una interacción clara entre el factor de crédito, cuándo se produce el incumplimiento, y el valor de la operación. Cuando los tipos son bajos, a lo mejor es porque es crisis y hay más incumplimientos. Entonces hay una interacción también ahí. De hecho, en la tesis de Alberto ha modelizado la interacción entre
las variables de crédito y las de disposición. Todo eso hace que en la práctica los bancos tienen que hacer ciertas aproximaciones para calcular esto, porque si no es imposible. En una cartera de derivados hay miles y miles de productos y miles de contrapartidas. Entonces, salvo que se quiera dar un botón y esperar un año hasta que salga un número, que normalmente no suele ser deseable, hay que simplificar esta cuenta. Vale, entonces, si estamos hablando de una cuenta que ya es complicada, esto que ha comentado Joan que se hace ahora de, bueno, las probabilidades se extraen a partir de instrumentos cotizados en mercado, los seguros estos de impago, tal. Esto de hacerlo así tan dinámico, pues es opcional, porque uno podría pensar, bueno, pues yo prefiero, o sea, si yo tengo un derivado y quiero ver la probabilidad de que este derivado, bueno, de pérdidas por riesgo de crédito de este derivado, pues saca las probabilidades de crédito pues, de las asociadas a rating, que suelen ser unas probabilidades más estables, además, ¿no? Eso es a través del ciclo económico. ¿Por qué hacerlo dinámico? Bueno, la idea de hacerlo dinámico, o sea, en primer lugar no es opcional, porque la normativa contable te obliga a hacerlo. La normativa contable enfatiza mucho el poner a valor de mercado, a mark to market, los derivados que uno tiene. Entonces, en ese sentido, estás obligado a maximizar el uso de instrumentos cotizados en mercado. Claro, ¿cuál es el problema que te genera esto? Bueno, pues que tus cifras de CVA se pueden mover muchísimo. Entonces, de hecho, hay una frase muy famosa que siempre se cita cada vez que alguien habla de esto de CVA, que fue el comité de Basilea, cuando estaban preparando Basilea 3, bueno, pues indicaron que, según ciertas estimaciones, 2/3 de las pérdidas por riesgo de contraparte provocadas durante la crisis financiera, 2/3 no fueron provocadas por quiebras, sino por este concepto, porque los bancos estaban revaluando sus carteras, bueno, haciendo estos ajustes a la valoración por crédito en función de las probabilidades inferidas de instrumentos de crédito, y claro, cuando el mercado de crédito se dispara, bueno, pues eso le supuso 2/3 de las pérdidas. Entonces, sí, y, o sea, es bastante sorprendente, ¿no? O sea, que sobre todo se pierda, no por lo que sea realmente las pérdidas reales hoy, sino por las pérdidas que esperamos tener en el futuro. Aumenta esa esperanza de tener pérdidas futuras y por eso hay unas pérdidas que reconocemos hoy. O sea, no es que pierdas más, es que podrías perder más. Entonces, es más lo que podrías perder. Claro, entonces, visto esto, pues el comité de Basilea utilizó este hecho se apalancó en ello para, bueno, decir, bueno, hay que introducir una carga de capital extra para tener en cuenta las volatilidades que te puede meter en cuenta de resultados este concepto. Entonces, bueno, pues hay un capital por CVA que los bancos están obligados desde enero de 2014 a apartar capital por este concepto. Y entonces aquí queríamos lanzar la segunda de las preguntas de esta presentación, que es, bueno, pues si pensáis que tiene sentido, pues esto, que los bancos tengan requisitos de capital por pérdidas de crédito, que en realidad son más contables que reales. O sea, no son pérdidas, no son incumplimientos en sí, no es algo que se haya producido, sino algo que, bueno, potencialmente podría llegar a producirse. Y hay que tener en cuenta que ya existía una carga de capital para cubrir incumplimientos en sí. Existe otra carga de capital que se llama capital por CCR, que significa Counterparty Credit Risk, que cubre los incumplimientos en sí. Hasta un nivel alto de confianza, cuánto puede llegar a perder por cumplimientos. Eso se tiene también, o sea, se tienen dos cargas de capital. O sea, digamos que el tercio ese de crédito de verdad, eso ya estaba cubierto. Entonces Basilea dijo, bueno, pero es que estos 2/3 también hay que cubrirlos. Y lanzó esta segunda carga de capital. Entonces, el siguiente VA. Esto es el DVA. Esto empezó a ser bastante controvertido. Esto ya empezamos a entrar en la controversia. Ya empezamos con VAs en los que no todo el mundo está de acuerdo. Esto ya entramos en un poco de la simetría entre bancos, un poco relacionado a la primera pregunta que lanzamos al principio. Porque esto es, imaginaos ahora, en vez de pensar en un cliente y en un banco, vamos a pensar en que Alberto y yo somos dos bancos. Yo soy BVA, Alberto es la Caixa.
y vamos a entrar ahora en un swap de tipos de interés. Que podría ser que yo he entrado en un swap con un cliente y después para cubrir mi riesgo entro en un swap con signo contrario con Alberto, para así no tener ningún riesgo a tipos de interés. Sin embargo, sí que voy a tener, aunque haga eso, voy a tener un riesgo de contraparte, porque podría ser que Alberto al final me acabe no pagando. Así que no me he librado de mi riesgo. Pero la pregunta es, ¿a qué precio cerraríamos esta operación? En el contexto de un swap normalmente se preguntaría a qué tipo fijo, porque como os decía antes, los swaps suelen montarse al inicio, de manera que el que paga un tipo fijo paga tal tipo que el valor de la operación es cero. Y acordamos al principio qué tipo fijo paga el de la pata fija. Entonces, si no hubiera ningún riesgo de contraparte, eso es lo que se llama una valoración risk-free. Esa pregunta nos la podemos hacer tanto Alberto como yo. Podemos decir, si los dos bancos fuéramos libres de quiebra, no hubiera ninguna posibilidad de que quebráramos, ¿qué tipo fijo pagaríamos? Eso es lo que se llama el tipo par. Y la pregunta es ahora, ¿cómo ajustamos el tipo que finalmente cerramos para tener en cuenta el riesgo de contraparte? Yo podría decir, bueno, pues yo voy a pagar fijo en este swap que hemos entrado, pero como Alberto puede que no me pague, al final quiero pagar un poquito menos. Así que en vez de un 2%, que era el tipo par, quiero pagar 1,90. Y luego viene Alberto. Claro, yo me hago la otra cuenta, ¿no? Digo, vale, pero es que tú también puedes pagar, o sea, tú también puedes quebrar. Entonces, en lugar de un 2%, pues me vas a dar un 2,15. Y entonces tenemos un problema. O sea, así, si intentamos los dos ajustar nuestros precios por el concepto de CVA, no hay manera de acordar un precio. Dos bancos que los dos son sofisticados y calculan estos ajustes valorativos no pueden cerrar esta operación. Entonces hay otra opción. Decimos, bueno, pues nos olvidamos del CVA a la hora de fijar el precio, como si no existiera. Vamos a asumir que no podemos quebrar. Entonces, ¿qué pasaría? Claro, pues en ese caso los dos registramos una pérdida, porque la normativa contable me obliga a meter en el valor de mi derivado el valor de, o sea, la pérdida esperada que tenga por riesgo de contraparte. Entonces, si yo lo cierro con él al 2%, luego tengo que ajustar que él puede perder. Entonces, yo voy a registrar automáticamente una pérdida. Y lo mismo le pasará a él. Y eso es una pregunta. ¿Tendría sentido que los dos registramos una pérdida en el momento de entrar en una operación? Eso parece como que se estuviera destruyendo valor en la economía, ¿no? Entramos en una operación y nuestros balances los dos bajan, solo por haber entrado en una operación. Entonces, una solución a esto es la solución contable que se ha adoptado, es incluir el riesgo de crédito propio en la valoración. Es reconocer que el derivado en parte es un pasivo y hay que reconocer el riesgo de crédito propio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues igual que le restamos al valor contable el CVA, vamos a sumarle un TVA, que es el CVA que calcularía la contrapartida. D significa debit. Y es eso, el valor como pasivo que tiene el derivado para mí. Y es de alguna manera el valor esperado de lo que yo finalmente no acabaré pagando por incumplimientos propios. En ese sentido es un concepto bastante extraño, en que yo reconozco como beneficio, por lo menos beneficio contable, el hecho de que yo podría llegar a no pagar lo que debo. Pero eso, al fin y al cabo, cuando se tiene un bono propio en la autocartera también pasa. Si ahí se hace un mark to market de este bono y el valor que tiene es en función del valor del mercado del bono. Pero eso, aún así, en el contexto de derivados, parece extraño a primera vista. Pues claro, este ajuste bueno, pues es polémico, ¿no? Porque en el fondo es un ajuste positivo, que me estoy yo metiendo en cuenta resultados, porque oye, igual no pago, porque si no pago, pues eso es un beneficio para mí. Entonces, claro, tú puedes hacer todo tipo de argumentos diciendo ya, pero es que tiene sentido, porque fíjate, si no nos ponemos de acuerdo, entonces de esta forma pues se armonizan las valorizaciones y bueno, todo es simétrico y etcétera. Sí, cierto, pero al final los titulares son un poco raros. Empiezan a aparecer cosas como esta. Citigroup en el año 2009 pues se dio 2,5 billion de dólares de beneficio por este concepto. Es decir,
el spread de CDS de Citigroup, como estábamos en el apogeo de la crisis, esto era para el primer trimestre de 2009. Lehman Brothers había quebrado a finales de 2008, los spreads de crédito de Citigroup estaban muy altos. Claro, la gente decía, oye, pues Citigroup puede caer, por lo tanto Citigroup puede que no pague lo que debe, por lo tanto Citigroup se da beneficios. Claro, esto es un poco extraño y genera polémica. Entonces, somos muy de lanzar preguntas, lanzamos la otra. ¿Tiene sentido que los bancos ganen dinero por eso, porque su calidad crediticia haya empeorado? Bueno, si queréis pensarlo... por lo menos contablemente es sencilla la pregunta, o sea, la respuesta, porque contablemente es obligatorio incluir esto. O sea, esto ya es sacado de la normativa contable. El IFS son los International Financial Reporting Standards, que te indican cómo una entidad financiera tiene que presentar sus cuentas. Y aquí habla mucho de que cualquier liability, cualquier pasivo que tengas, tiene que reflejar la posibilidad de que tú acabas no cumpliendo con tus obligaciones contractuales. Y eso incluye el riesgo de crédito propio. Aquí la interpretación directa que los contables hicieron de estos párrafos fue que los derivados tienen que incluir un DVA. Un DVA se tiene que calcular y tiene que incluirse contablemente. Eso tiene la ventaja de que al final sí que la suma del valor de entrar en la operación que registra Alberto y registro yo es cero. Entonces no hay ese efecto extraño de que el valor total de nuestros balances cambia cuando entramos en una operación. Pero este concepto ha recibido muchas críticas. Una crítica es el llamado carry negativo. Carry es una palabra un poco financiera, pero que es cómo cambia el valor de algo con el tiempo. Y el DVA es un beneficio que tú te lo conoces a inicio por la posibilidad de que tú no acabes no pagando. Pero una vez que ha vencido la operación, si tú no has quebrado, está claro que ese beneficio ya no lo tienes. Entonces, solo con el hecho de que pase el tiempo, ese beneficio va disminuyendo. Entonces dicen muchos, ¿cómo le vas a reconocer a tu contraparte un beneficio cuando entras en la operación que luego tú no puedes aprovecharte de él? Porque si tú no incumples, se ha perdido ese beneficio. Y otros dicen directamente que es muy difícil monetizar el DVA. ¿Cómo se podría monetizar? Es decir, convertir el DVA en liquidez real, saliendo de una operación. Si un banco tiene unos spreads de crédito que van subiendo, de manera que el mercado asume que van peor, pueden ir a sus contrapartes y pueden decir, ¿os apetece salir de esta operación? Y la contraparte a lo mejor, si tiene miedo a seguir en la operación, puede estar dispuesto a aceptar salir a un precio menos favorable para la contraparte. Y de esa manera se puede acabar convirtiendo en dinero. Pero es difícil hacer esto porque, para empezar, la contrapartida tiene que aceptar, y también, justo cuando estamos mal, no es el momento de liquidar la operativa. Y luego tiene unos incentivos, habla de incentivos perversos, en el sentido de, aquí es algo que si el banco va mal, genera beneficios. Entonces, como si fuera un concepto realmente muy importante, en el caso de los bancos españoles no es tampoco una parte tan grande de su balance, pero si lo fuera, te diría, tú a corto plazo puedes hacer algo para que el banco vaya mal y así generas beneficios a corto plazo que te acaben pagando el bonus de este año. O sea, eso suena muy perverso. Por suerte, en el caso de los bancos españoles es un concepto pequeño. No tenemos tantos derivados. Pero bueno, eso ya fue el DVA. O sea, y os puede parecer que el DVA ya es una cosa así bastante controvertida, pero ya pasamos al tercero, y el último que vamos a tratar así en detalle, que es el más controvertido de todos. Sí, que es el FVA. El FVA sería como ajuste a la valoración por financiación, ¿no? Entonces esto supone incorporar en el precio del derivado mis costes de financiación. Entonces vamos a ver de dónde sale este concepto. Bueno, pues eso, imaginemos un derivado que cierra un banco con un cliente que tiene valor positivo desde el punto de vista del banco. ¿Vale? Las salas de tesorería no toman posición, ¿no? Venden derivados y automáticamente pues, los cubren, ¿no? Y la idea del negocio es quedarte con un margen. Entonces, las coberturas de este derivado tú las vas a cerrar en un mercado y claro, como lo que vas a cerrar para cubrirte pues va del lado contrario, entonces tendrán valor negativo para el banco, ¿no?
Entonces, típicamente, las coberturas que realiza un banco las hace en un mercado organizado en el que hay que postear colateral, ¿no? Para quitarse de riesgo de crédito. Digamos que el cliente es menos sofisticado y no tiene acceso a este mercado colateralizado, pero un banco sí. Entonces, pues, digamos que le proporciona estos servicios y luego él se lo cubre en un mercado en el que tiene que postear colateral. Por este derivado en concreto, como tiene un valor negativo para el banco, está obligado a poner el valor del derivado en una cuenta de colateral. Sí, sobre todo el mercado interbancario es que casi del todo colateralizado. Exacto. Cualquier operación, o sea, realmente el ejemplo que decíamos antes de un swap entre Santander y la Caixa. Santander o BBVA y la Caixa, eso en la práctica no habría ni CVA ni DVA realmente porque postearíamos colateral. En cuanto la operación empezara a valer algo para mí, Alberto tendría que poner en una cuenta que custodio yo, colateral, para que yo lo tuviera ante un evento de impago de Alberto. Sí, o sea, los CVAs o DVAs en operativa colateralizada son de un orden de magnitud mucho inferior, muy inferior, porque bueno, o sea, si nos ponemos finos, pues digamos que cuando se empieza a desviar el valor del derivado de lo que está posteado en la cuenta, bueno, pues digamos que hay unos periodos de gracia, hay unos márgenes, hasta que el otro está obligado a poner colateral, bueno, puedes perder ese poco, pero es un orden de magnitud mucho menor al de una operativa sin colateralizar. Entonces, bueno, pues cuando el banco entra en esta operativa, pues lo que hemos dicho, él está obligado a postear colateral, pero a él no le están posteando nada de colateral. Entonces, el banco necesita sacar dinero para poner eso en la cuenta. Entonces, esta asimetría pues la tiene que financiar, el banco tiene que sacar ese dinero de algún sitio. La idea es la de este esquema, ¿no? Es banco con el mercado obligado a postear colateral, banco con cliente, aquí no hay flujo de colateral. Entonces, ese déficit de colateral, pues la idea del FVA es decir, bueno, pues a mí esto me supone un coste, pues yo este coste se lo voy a cobrar a mi cliente. Y va a ser un ajuste a la valoración por la financiación que me supone esto. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos, bueno, pues uno puede decir, vale, pues la fórmula del FVA debería ser algo así. Suma del valor esperado futuro, descontado el derivado, o sea, lo que va a valer este derivado, por el tipo de funding propio, ¿no? Pues, ¿cuánto me va a suponer esto? Pues yo me estoy financiando ahora mismo al 3%. Bueno, pues lo que vaya a valer esto por mi 3% de coste de financiación y traído a valor presente. Esto sería lo que yo le cobraría al cliente. Otra cosa es entender qué queremos entender por esto. Que también hay mucha controversia sobre lo que sería un tipo de funding. Porque en el caso de un banco como comercial, como nuestro, obtenemos mucho pasivo a través de cuentas corrientes, depósitos, que eso son a un tipo. Y luego la emisión de bonos es a otro tipo. Entonces, ¿aquí qué metes? ¿Tu tipo de funding marginal, que sería como una emisión de bonos que hagas? Ahí hay mucha discusión también. Claro, porque recordamos que la operativa, o sea, la normativa contable te dice, o sea, incide mucho en esto de, oye, haz cosas fundamentadas o apoyadas en instrumentos de mercado. Claro, esto que comentaba Joan de no, es que yo tengo una red en la que puedo captar pasivo y tal, ya, pero eso no es mercado. Ya, pero es que yo realmente me financio con esto y es mi coste. Bueno, pues que simplemente esto, el concepto en sí ya es polémico, pero simplemente qué número ponemos ahí también es polémico. En la fórmula que pones ahí, Sí. con respecto al ejemplo anterior, digamos que lo que se pretendía cubrir el colateral que el cliente no pondría al banco. Sí. La diferencia. Y Sí. ahí en la fórmula por suma de valor esperado, entiendo total del derivado. Eso es. Sí. Claro, pero Pero entonces no es la financiación solamente de la parte del colateral. O sea, lo que hemos puesto en este caso es el caso en el que nosotros tenemos que poner dinero. Pero también podría ser que a nosotros nos pusieran dinero. Entonces ahí se estaría hablando de un alivio de financiación. Digamos que a mí... Pero por la diferencia del colateral o por todo. por todo, claro. O sea, nosotros tenemos contablemente un valor de este derivado de aquí. Ese valor, el valor de ese derivado, si estamos bien cubiertos con el mercado, es exactamente la inversa de esta operación de aquí. Entonces, si este vale 5, este va a valer menos 5. Como este vale menos 5, tenemos que darle 5 al mercado. Así que al final acabamos dando al mercado justo lo que es el valor que tenemos con el cliente. Y siempre se mide en términos de la operación original. Así que no estamos hablando del valor de todo este paquete, estamos hablando de valor de la operación original. Entonces, en esta fórmula, en realidad,
sea, sin decirlo, pero también ya hemos optado por una de las vías que hay para esto del FVA, que es que nosotros hemos hablado del valor esperado en general del derivado. Era por esto por lo que comentaba de... en el ejemplo que hemos puesto antes, o sea, es un caso en el que a nosotros nos cuesta poner dinero, pero podría ser que oye, pues es un beneficio porque nos ponen a nosotros dinero. Entonces, bueno, en función de eso hay fórmulas de FVA que son asimétricas, que es, bueno, usa un tipo de financiación para cuando el derivado sea positivo y usa otro tipo de financiación para cuando el derivado sea positivo, o sea, sea negativo. Nosotros aquí lo hemos hecho genérico. La fórmula más sencilla. Entonces, una unidad de negocio, claro, que está muy enfocada en lo que le cuesta a ella la operativa, pues te diría que es que como no le cargue esto al cliente, pues automáticamente pierde dinero. Porque, oye, yo tengo que aquí que postear este colateral, esto me cuesta dinero, o lo saco de algún lado o pierdo. Entonces, por lo tanto, una unidad de negocio te diría que no debes entrar en operaciones que no cubran, por lo menos, este FVA. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Hay críticos a esta manera de verlo, un poco en este esquema de flujos, y luego llegaremos a cosas más concretas, propuestas más concretas, pero hay una serie de críticas ya directamente a los niveles de los conceptos que se calculan. Una crítica que cito bastante pronto es que, oye, este FVA que tú me calculas, en el caso de que la operación tenga valor para el cliente y a ti te han posteado colateral, ahí estás calculando un DVA por lo que no podrías pagarle al cliente, y también estás calculando un funding benefit, un FVA positivo, por el hecho de que te han posteado colateral. Estás como doble conteando este concepto, hay un doble conteo claro entre estos dos conceptos. Entonces, una de las respuestas habituales a esto es, bueno, pues ignora el DVA, no me calcules el DVA, me voy a quedar con solo esto. Claro, y aquí un comentario que se suele hacer es, claro, el DVA, antes hemos dicho ya, pero es que el DVA no es cuestionable, ¿no? Porque la normativa contable te dice, tienes que tener en cuenta tu propio riesgo de crédito. Entonces, claro, aquí es donde los defensores de FVA dicen, bueno, pues lee la frase, tienes que tener en cuenta tu propio riesgo de crédito, your own non-performance risk. Entonces, bueno, el FVA está basado en tu funding propio, ¿no? Tu funding propio tiene tu riesgo de crédito. Pues ya está, no pongas DVA, pon FVA y te evitas ese solape. Y luego hay un segundo concepto que es más complicado, que es que incluso hay solape entre CVA y FVA. Esto es más útil de verlo porque el FVA depende de tu propio spread de financiación, el tipo de financiación, mientras que el CVA depende del riesgo de crédito de tu contraparte. Entonces ver este solape es más complejo, pero tiene que ver con que de alguna manera tu tipo de financiación se ve determinado por el riesgo que tú estás asumiendo en tu operativa. Si tú entras en operaciones muy arriesgadas y por lo tanto con un CVA alto, eso te llevará a que tengas un tipo de financiación más alto también, en equilibrio, y por lo tanto el FVA también será alto. Y de hecho, si tuvieras una sola contrapartida, el riesgo de crédito de esa contrapartida sería tu propio riesgo de crédito, porque si esa contrapartida que te debe de dinero quiebra, tú también tienes que quebrar. Pero aquí la respuesta sería... Sí, pues típicamente los defensores de FVA, digamos que ignoran este solape, como, bueno, siempre se argumenta que, bueno, es muy de segundo orden, se está hablando ya de bueno, pero es que, claro, la calidad crediticia de tu balance acaba repercutiendo en el funding. Bueno, lo que te argumentarían es esto es ya, digamos, que rizar el rizo, así que ese solape habría que ignorarlo. Y otra crítica es de si se introduce este FVA, que solo depende de tu tipo de financiación. Si estamos en el ejemplo de BBVA de la Caixa, yo meto el tipo de financiación de BBVA, Alberto mete el de la Caixa y nunca vamos a conseguir acordar ningún precio. Vamos a tener valoraciones completamente distintas. Entonces ya no hay ningún precio único. Claro, entonces aquí la respuesta que suelen dar, que es una respuesta a la primera pregunta que lanzamos, es, bueno, pues que la ley del precio único, esto digamos que ya no aplica más. El ejemplo que estamos poniendo todo el rato de dos bancos, bueno, pues no es un ejemplo típico que se dé en el mercado, porque son dos actores de mercado sofisticados que tienen acceso a sus mercados colateralizados y no cruzarían operaciones. Lo que ellos argumentan es, bueno, típicamente lo que hay es un actor sofisticado que cubre su operativa, que se tiene sus costes, y luego otro que es el que quiere tomar el riesgo y que debe asumir el precio que le impongan.
cada actor sofisticado tendrá su propio precio único. O sea, en ese sentido dirían que esta ley del precio único ya no debe ser tenida en cuenta. Pero tampoco es cierto del todo, porque sí que existen contrapartidas sofisticadas sin acuerdos de colateral. Un ejemplo típico sería los soberanos. No suele ser común que los bancos y los soberanos tengan acuerdos de colateral. BBVA tiene operaciones con el Tesoro y aunque una operación valga más para BBVA, el Tesoro no le va a poner colateral por esa operación. Y el Tesoro sí que se puede considerar que es sofisticado. Entonces, existe toda una familia, como toda una escuela académica sobre todo, que defiende que el FVA debería ser cero, o por lo menos significativamente más pequeño que lo que se obtendría con el cálculo de las cajitas y cuánto cuesta el colateral. Los que encabezan esa corriente son unos académicos que se llaman Hull y White. Si habéis dado algún curso de valoración de derivados, a lo mejor os suena el libro de Hull, que es uno de los libros de texto más famosos que hay de valoración de derivados. Ellos argumentan que si tú entras en una operación, eso debe basarse en una especie de retorno ajustado por el riesgo, y el riesgo tiene un valor. Entonces, en esta operación de aquí que tenemos con el mercado, estamos posteando colateral, eso es cierto, pero a la vez tenemos el derivado que vale lo mismo que ese colateral. Entonces, si finalmente el mercado no nos devolviera el colateral, tenemos el derivado y nos podemos quedar con eso. Así que es una operación con muy poco riesgo. Por lo tanto, como inversión con muy poco riesgo, dirían que eso en sí tiene un valor. Ellos pusieron un ejemplo donde querían ejemplificar que tiene en sí valor invertir en algo por el mero hecho de que tiene poco riesgo, y fue en un paper suyo pusieron este ejemplo. Lo que comentaron es, imaginemos que una empresa puede tomar prestado con un spread de crédito de 200 puntos básicos y que consiguen encontrar una inversión donde pueden obtener un rendimiento de 80 puntos básicos, pero el riesgo de esa inversión lo estiman como solamente 30 puntos básicos. ¿Deberían o no entrar en esa operación? O sea, ¿qué pensáis vosotros? La empresa esta, ¿debería entrar? Los que calculan un FVA de manera directa dirían no, porque les cuesta 200 puntos básicos financiarse y solo están obteniendo 80 puntos básicos. Así que estarían perdiendo dinero de manera continua mientras estén en esta operación. Sin embargo, Hull y White dicen que sí, porque Hull y White dicen que están obteniendo un retorno por encima del nivel de riesgo de ese proyecto y por lo tanto reducen el riesgo de su balance y eso tiene un valor. Y la manera en que eso se monetiza es que luego en equilibrio tu propio tipo de financiación se acaba ajustando. Y aunque el efecto marginal de este proyecto sea pequeño, el agregado, si sumas los efectos de todas tus decisiones de inversión, va a acabar ajustándose tu tipo de financiación. Y eso es su argumento para decir que el FVA es cero. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Bueno, aquí hay que hacer notar el disclaimer este que está aquí abajo muy pequeñito. Las opiniones mostradas aquí son las de Joan y mía, en ningún caso las de BBVA. Son las del paper, sí. Sí, es el working paper que creo que se ha circulado. Bueno, digamos que nosotros sí que creemos en esto del precio único y bueno, pues en línea con esta ley, bueno, pues podríamos pensar que, oye, derivados que paguen de forma similar a un bono, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en una opción digital muy en el dinero, eso sería muy parecido a un bono cupón cero, ¿no? Es mañana o dentro de un año me van a dar 100. O sea, son pagos muy similares, lo puedes tener vía bono, lo puedes tener vía derivado. Bueno, pues deberían tener un precio similar, ¿no?, al observado en el mercado para el bono. Y más cuando encima la normativa contable te pone mucho énfasis en, oye, ten en cuenta los instrumentos de mercado a la hora de poner precio a lo que tú tienes en tu cartera de derivados. Claro, en el fondo esto sería equivalente a igualar el valor de la financiación que tú das vía derivados con la concedida vía bonos. Entonces, para llegar a esta expresión de valoración que hay aquí, la idea subyacente al final es, bueno, en la operativa esta que hemos dibujado antes, de colateral, en el fondo lo que nosotros estamos haciendo es proporcionar financiación a la contraparte. La contraparte que no nos postea colateral, la estamos financiando de alguna forma. Entonces esa financiación, bueno, si esa contrapartida tiene bonos líquidos, tiene un precio.
Y también iría del otro lado. Si es la contrapartida la que nos está financiando a nosotros, nuestra financiación, BBVA tiene bonos cotizados en mercado, eso tiene un precio. Bueno, pues si al final descompones este derivado en estas piezas, teniendo en cuenta pues estos excesos de flujo, introduciendo precios de bonos en la ecuación, bueno, pues llegas a una expresión que es esta de aquí, en la que el valor del derivado lo puedes descomponer como el valor risk-free, libre de riesgo, sin ningún tipo de riesgo de contrapartida, menos CVA más DVA, ¿no? Hasta aquí es bueno, hasta aquí hay mucho consenso, hasta aquí hay bastante consenso, y aquí va este extra que para nosotros sería el FVA. Para nosotros el FVA lo descompondríamos en dos partes en función de, digamos, quién está dando financiación a quién. Y este FVA acaba dependiendo de un término que es lo que se llama el Bond CDS Basis. ¿Qué es el Bond CDS Basis? Los bonos que cotizan en el mercado, bueno, pues cotizan con una determinada Y, ¿no? Un determinado retorno. Entonces, en ese retorno, pues ahí está incluido el crédito de la contrapartida. Claro, el crédito de la contrapartida ya lo hemos tenido en cuenta aquí. En realidad, esto de aquí haría referencia a qué parte de la Y, qué parte del retorno del bono no es crédito, sino que es algo más. Ese algo más es lo que tradicionalmente se llama el Bond CDS Basis y, responde, normalmente se dice que responde a temas de liquidez. Bueno, suele estar presente, se argumenta pues, por temas de, por ejemplo, en un contrato de CDS hay una opción de, bueno, pues el bono asociado a este CDS será, bueno, el cheapest to deliver, digamos que coges como el que sea más barato. Luego a la hora tú de hacer operaciones con bonos, bueno, pues hay ciertas limitaciones, ciertas restricciones de liquidez. Eso llevan a esta existencia de esta diferencia Bond CDS Basis. ¿Qué es lo que consigues con esta fórmula? Que si tú vas a valorar un pago similar a un bono, que me paguen 100 dentro de un año, aquí vas a cuadrar el precio. O sea, si utilizas esta ecuación valorativa, te va a dar exactamente el mismo precio que tú has cotizado para ese bono en el mercado. Y también nos vamos a poner de acuerdo. Efectivamente, al ser una fórmula simétrica, ¿no? Yo aquí estoy teniendo en cuenta el basis de mi contraparte y mi propio basis. Si Yuan usa esta misma fórmula, le va a aparecer lo mismo, pero al revés. Sí. CVA y DVA intercambiados y esto intercambiado. Por lo tanto, vamos a acordar un precio. Entonces, esto es guay. Nos gusta esta fórmula. Nos gusta porque es simétrico, como decíamos, y no hay ningún solapamiento con CVA y DVA, porque del FVA hemos extraído todo lo que es la parte de crédito y nos hemos quedado con la parte que es ese extra, el puro que tiene múltiples fuentes, como decía Alberto. Y permite que nuestra evaluación de derivados sea consistente con precios en el mercado de bonos. No es seguro que queramos que sea 100% consistente, porque podrías decir que un bono tendría que valer un poco más porque, para empezar, es más líquido que un derivado, lo puedes ceder en operaciones de repo, hay distintas cosas que se pueden hacer con bonos que no se pueden hacer con derivados. Entonces, podrías querer meter una prima adicional de liquidez en los derivados, pero por lo menos nos gustaría que a nivel conceptual fuera consistente la evaluación de una cosa con otra. Y es 100% compatible con la normativa contable, y a nivel académico está en línea con la escuela de FVA igual a 0, ya que toda la parte de riesgo de crédito la hemos extraído del FVA y solo nos hemos quedado con la pieza que falta. Así que nosotros, contentos. Pero, no sé si hay alguna pregunta sobre esto antes de que sigamos. Sí, bueno, luego las preguntas al final, ¿no? Quedas mejor. Ya solo quedan unas pocas transparencias. Ánimo. Solo son dos. Esto es para asustar un poco. Sí, esto, bueno, pues aquí queríamos poner, hemos mencionado al principio de la presentación que hay muchos XVAs, ¿no? Aquí hemos hablado de 3, pero es que hay muchos más. Unos están más maduros que otros. Este primero que ponemos aquí, pues es de los más maduros. Ya se empieza a oír en algún foro que hay según qué bancos que no tienen mesas para gestionar esto, pero que sí que lo están empezando a tener en cuenta en su operativa. ¿Qué sería el KVA? Sería un ajuste de la valoración por el capital que me consume la operación. O sea, esto va también en la lógica de costes y de que la ley del precio único ha muerto, ¿no? Porque la idea sería, bueno, yo entro en una operación con un determinado cliente, o por entrar en esta operación, vale, yo tengo unos riesgos esperados de crédito, unos riesgos de financiación, etcétera, vale, pero es que luego además, o sea, yo he cubierto la parte esperada, pero el regulador me está diciendo, oye,
pon capital por el percentil, por hasta cuánto se te puede ir la pérdida esperada por incumplimiento de esta contrapartida. Y fijaos que además va de los dos lados, porque tienes que tenerlo por el CVA y tienes que tenerlo por el riesgo de crédito de verdad. También habría otros capitales como pues, riesgo operacional, etc. Bueno, pues eso, la propuesta de Green de 2014, fijaos que esto es muy reciente, pues te diría una persona eso de la Escuela de Contabilidad de Costes, diría, oye, pues esto lo tienes que tener en cuenta y se lo tienes que cobrar al cliente. Sin embargo, no está claro que tenga ningún sentido. Y el motivo de que puede que no tenga ningún sentido hacer esto es porque los requisitos de capital no son realmente, no corresponden con ninguna pérdida. Simplemente es que el regulador te restringe, te dice, tú tienes que tener X porcentaje de activos seguros. Entonces, el hecho que te obligue a tener esos activos seguros, eso lo tenemos que tratar como una pérdida. Podríamos haber elegido voluntariamente tener esos activos seguros, entonces no habríamos registrado esa pérdida. Es un poco extraño. Bueno, luego está esto del TVA. El TVA es, bueno, es una nomenclatura que usa CREPEI y bueno, vendría a ser una agrupación de varios XVAs en un término, ¿no? Ahí está metido el CVA, el DVA, el FVA, sería Total Valuation Adjustment, ¿no? Como pues eso, la valoración ya total y definitiva. Entonces incluye replacement costs, ¿no? Que tienen en cuenta saltos que se podrían dar en tu valoración, eso por la valoración que finalmente te realice el liquidador en el momento de la quiebra. Sí, hay más cosas. O sea, como veis, esto es una historia interminable. Y los que hemos puesto aquí son algunos, hay más. pero hay más y más y más. Uno muy importante ahora mismo son los AVAs. Porque está la EBA, el European Banking Authority, están poniendo sobre la mesa que los bancos tienen que calcular esto. O sea, que esto de nuevo es una obligación. Y de hecho ya BBVA ya lo está calculando, Santander ya lo está calculando. Y lo que consiste es que tú tienes que poner capital, o sea, que no es un ajuste valorativo de contable, sino que es simplemente una carga de capital adicional para tener en cuenta que a lo mejor tu valoración tiene una cierta incertidumbre. Entonces, como tu valoración puede ser incierta, tienes que poner capital para tener eso en cuenta. Entonces aquí caben conceptos como riesgo de modelo, ¿no? Tú estás valorando esta operación con un cierto modelo, podrías haber usado otro. ¿Qué modelo es mejor? O temas de liquidez, de bid-ask. Incertidumbre. Contablemente tú tienes que registrar tu operación de derivados a precios de salida, lo que quiere decir al precio que tú podías salir de las operaciones. Ahora, si hay una horquilla entre oferta y demanda en el mercado, esa horquilla la tienes que tener en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, ahí, para que veáis la relación entre los VAs, hay un AVA de CVA. O sea, es tu CVA lo has calculado de una forma, bueno, pues mete un ajuste por lo que te podrías haber equivocado al sacar este CVA. ¿Eso qué es? ¿Adjustment? ¿Vale? Es adicional. Ellos ya se dieron cuenta de que era muy tonto poner más letras. Además, hay como unos 10 conceptos dentro de los AVAs. Entonces dijeron, pues Additional Valuation Adjustments, y ya está. Y se supone que tiene que estar contenido ahí todo lo que no hayas contenido en nosotros. Se supone. Y eso es todo. O sea, que hemos hablado. Sí. Ahora sí, ya. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora sí que pido un aplauso para... Muy bien, pues muchas gracias y vamos a dar paso a Víctor Manuel, que intervenir y después daremos paso al resto de los presentes. Bueno, antes de nada, darle las gracias por la gran ponencia que han hecho, sobre todo por explicar de forma clara el concepto que a priori resulta difícil de entender. Y bueno, como comentario sobre la conferencia, en líneas generales no han hablado del enfoque posterior a la crisis financiera de 2008 en cuanto a los problemas y soluciones derivados de los diferentes ajustes de elaboración de derivados financieros a raíz de la crisis, debido principalmente, como comenta, que la ley del precio único, según algunos expertos, ha muerto, con lo que se ha comenzado a considerar el riesgo de contraparte en la fijación de precios de los derivados financieros. El nuevo paradigma trata de incluir en el precio de los derivados los riesgos operantes sobre el mismo, con lo que se incluyen ajustes valorativos que tengan en cuenta esto. Se puede explicar debido a que las cotizaciones de los derivados OTC, en los que están en mercados no organizados, han dejado de reflejar unos valores supuestamente libres de riesgo para incorporar los ajustes por valor de riesgos de crédito, tanto a la contrapartida, que es el CVA,
como los de la propia entidad, que es el DVA, y los costes de financiación de la operación, que es el FVA. Con lo que parece ser que no existe consenso total sobre el tipo de ajustes que se han de utilizar en la evaluación de derivados. Entonces ahora, voy a pasar a hacerle 3 preguntas. La primera de ellas es bajo el siguiente, en el contexto de la AVA, que es el ajuste de valoración adicional, como han comentado, que ustedes describen como más bien un ajuste de capital ordinario de nivel 1, que es lo que se considera. Ha sido regulado por la Autoridad Bancaria Europea, como han comentado, y se define de la siguiente forma: cuando la aplicación de una valoración prudente lleva un valor contable inferior al reconocido en la contabilidad, un ajuste de valoración adicional, AVA, debe calcularse como el valor absoluto de la diferencia entre los dos, ya que el valor razonable no puede ser inferior al valor prudente. Así lo he entendido. Entonces el importe acumulado de dichos AVA debería deducirse del capital ordinario de nivel 1. Entonces, hago mi primera pregunta. Con el nuevo marco regulatorio de Basilea III, en el que se obliga a las entidades financieras a poseer un capital superior y de más calidad, la regulación del ajuste de valoración AVA puede tomarse como una medida para desincentivar que las entidades financieras tomen riesgos elevados. Referido a que, puesto que tienen que mantener un capital ordinario de nivel 1 de un 6% de los activos ponderados por el riesgo. Esa será la primera pregunta. En breve, sí, o sea, lo que pretenden los AVAs es que sobre todo los bancos no tengan operativa que no sepan muy bien cómo valorar, o que no haya acuerdo sobre cómo se debe valorar. Entonces, por eso si hay una AVA de riesgo de modelo, y es importante, es porque hay desacuerdos sobre cómo se tiene que valorar algo utilizando un modelo dado. Claro, por ejemplo, si fueses a valorar una opción, todo el mundo usa Black-Scholes para valorar las opciones en Manila. Entonces, digamos que ahí el riesgo de modelo, bueno, es que es el modelo de consenso. Sí podrías hablar de otro concepto que hay, que es Market Price Uncertainty, que está ligado con los ideas que comentaba yo antes. Bueno, yo veo una parrilla de precios de acciones, pero ¿cómo de líquidos son esos precios? Entonces el regulador trata de desincentivar que o te metas en operativa muy rara o en operativa poco líquida. Supongo que sea por motivo sobre todo de la crisis y que normalmente a las entidades financieras les gusta tener poco capital y apalancarse. O sea, yo creo que el regulador simplemente quiere que haya más capital porque se sienten cómodos, hay más capital, entonces se inventan conceptos para que los bancos tengan más capital. Porque esto podrías querer... Es que si no, otra opción sería que el regulador directamente te dijera: no queremos que hagáis esta operativa, porque, por ejemplo, con derivados de crédito están muy preocupados y están ahora cada vez más penalizados entrar en derivados de crédito. Entonces tienes que calcular un montón de conceptos por derivados de crédito, tienes que escribir más documentación sobre lo que hagas con derivados de crédito. Pero tiene que ver con eso, que ellos no se sienten cómodos y quieren que haya un control más grande. ¿Puede ser para evitar de alguna forma el efecto contagio o algo así? Bueno, podrías, pero es que eso lo obtienes lo mismo simplemente pidiendo que los bancos, o sea, podrían obtener el mismo efecto simplemente diciendo que el ratio de capital tiene que ser superior. Yo no sé exactamente cuál es el valor añadido de que todos estos conceptos los tengamos que calcular. Hay algunos que sí, por ejemplo, creo que el CVA sí que tiene sentido. Aunque os decía antes que es una cifra muy variable, que tener una valoración contable que está variando tanto en función de lo que haga el mercado puede no ser deseable, pero aún así te permite anticiparte a problemas. En la crisis el CVA subió mucho, porque los spreads de crédito subieron mucho, y eso anticipó luego el aumento de morosidad que vino después. Entonces, si tú solo te hubieras basado en tasas históricas de incumplimientos, no habrías captado esas pérdidas futuras. O sea, en ese sentido, el CVA sí que creo que tiene sentido. Puede ser que tienes más sentido suavizarlo un poco y no coger el dato puntual de mercado hoy, porque hoy sube un 5% y mañana baja ese 5%. Entonces tu cuenta de resultados está haciendo esto y tampoco eso tiene sentido. Pero sí incorporar información de mercado está bien. Ahora los AVAs, a mí personalmente, no sé si tú opinas distinto, no les veo mucho sentido. Hombre, o sea, puede que tal y como se hayan formulado, porque la formulación lo que te dice es como que tienes que estar seguro el 90% de, por ejemplo, para el riesgo de modelo, tienes que estar seguro el 90% de que el precio que tú estás dando está bien. Joder, es muy difícil de decir al 90% cómo estimo yo esto. Ahora, yo ahí sí que diría que bueno, no está de más, o sea, esa incertidumbre valorativa existe. Y, bueno, yo sí soy algo partidario de, bueno,
controlar un poco la operativa excesivamente exótica que pueda llevar pues eso, a vender derivados que no se entienden muy bien, bueno, pues controlar eso un poco. Igual la formulación no es la ideal, pero yo creo que en vista a lo que ha pasado, en realidad no a lo que ha pasado en España, pero bueno, a lo que ha pasado en los mercados financieros, pues sí, no está, yo creo que no está de más. De acuerdo. Bueno, la segunda pregunta sería, según tengo entendido, el hecho de que cada entidad considere su propio riesgo de impago, el DVA, provocará que la magnitud del ajuste bilateral del CVA sea inferior y permitirá que ambas entidades puedan llegar a establecer un único precio de mercado. Además, aquellas entidades que incorporen el DVA en su valoración podrán ofrecer unos precios más competitivos a sus contrapartidas. Entonces esto, bueno, a priori parece beneficioso. Entonces, ¿por qué las nuevas normas de solvencia no reconocen estos beneficios o no se postulan sobre regularlos? Bueno, supongo que a lo mejor eso va relacionado por el tema del capital. Capital por CVA, por el concepto este, ¿no? De, oye, pues el CVA se puede variar mucho, pon reservas por esto. Eso yo creo que no lo hemos comentado, es un concepto en el que no aparece el DVA por ningún lado, ¿no? Digamos que el regulador no se siente cómodo con el tipo de titulares que han salido antes de Citigroup dándose 2,5 billones de dólares de beneficio porque va mal sus cuentas. Entonces, Bueno, hablamos del regulador, pero realmente hay como dos familias de reguladores. Está la familia de los reguladores contables y la familia de los reguladores tipo supervisión bancaria, como Banco de España y Comité de Basilea y otros. Y muchas veces no se ponen de acuerdo. Y este es un claro ejemplo, donde los contables dicen que DVA tiene que estar y mientras que los demás de la familia de supervisión no están cómodos con el DVA. Claro, entonces es un concepto, pues eso, es polémico y entonces decir que, oye, pues es que mi CVA se mueve menos porque estoy teniendo en cuenta mi propio riesgo de crédito. No se sienten cómodos con eso y es por esto por lo que lo quitan. Pero bueno, ahí hay una contradicción evidente como está señalando. Sí, es muy extraño, porque en el caso del capital por CVA, el capital por CVA quiere cubrir variaciones en tu valor contable. Como os decía antes, no es lo mismo, no quiere cumplir incumplimientos. Para incumplimientos ya tenemos capital por CCR. Bueno, pues si yo tengo una carga de capital que cubre variaciones en mi cifra contable, ¿por qué no tengo que basar eso sobre mi cifra contable? Porque la cifra contable incluye también DVA. Entonces voy a tener variaciones debido al concepto de DVA que no están cubiertos por esa carga de capital. Lo que sí es cierto, que los beneficios generados por DVA también te puedes plantear si esos pueden formar parte de tu base de capital, para así determinar si tienes suficiente capital en tu ratio de capital. Eso también los reguladores dicen que se quite de ahí. Dicen que el DVA no es un beneficio real. Si tu spread de crédito empeora, el DVA sube y te generas beneficios contables. Pero no está permitido que esos beneficios contables los tengas en cuenta en tu ratio de capital. Y eso tiene bastante sentido, porque tu ratio de capital tiene que ser como un colchón ante la quiebra y al fin y al cabo no es ninguna cosa que tú puedas monetizar o obtener un algo en el momento de quiebra. Así que en ese sentido eso sí que parece que tiene bastante sentido, pero sin embargo en capital por CVA no tiene sentido como es el trato actual en mi opinión. Creo que ahí debería el DVA estar contenido. Vale, y bueno, la última pregunta ya es que, bueno, entiendo que los primeros interesados en regular una metodología estándar para la valoración de derivados según los diversos riesgos son las propias entidades financieras. Entonces, ¿están presionando de alguna forma para que desde la Autoridad Bancaria Europea se establezca dicho estándar? Y si no es así, ¿qué incentivos tiene para que la situación permanezca tal y como está? Bueno, yo lo que me imagino es que dentro de unos años esto ya se habrá asentado y yo supongo que habrá más o menos un consenso. Ahora mismo, pues sí, los bancos sí que pues intentan hablar con los organismos reguladores diciendo, oye, dame directrices sobre, por ejemplo, este tema del FVA, ¿debería tenerlo en cuenta en mi contabilidad o no debería tenerlo en cuenta? Igual que los contables sí se han pronunciado por el DVA, pues el FVA, ¿qué hacemos? Sí, eventualmente yo me imagino que acabará surgiendo alguna fórmula de consenso. Pero ahora mismo sí. no quieren, o sea, los reguladores no quieren dar una priori de lo que se debería hacer porque ellos mismos ven que hay dos enfoques, que mucha gente hace una cosa y otra gente hace otra, y entonces no quieren tomar partida. Prefieren ellos esperar. Pero sin embargo sí que hay, por ejemplo, una VA por este concepto sí, de hay FVA. una AVA por FVA, que es bastante curioso. Es decir, nosotros no nos metemos en cómo calculáis un FVA. Ahora, si lo calcularais, tenéis que calcular una VA para reflejar la incertidumbre de ese cálculo que estáis haciendo. Entonces ahí sí que lo es. De acuerdo.
Pues nada más, esa era mi pregunta. Muchas gracias, Juan Manuel. Bien, pues ahora, si hay preguntas por parte de los asistentes, preguntas adicionales a las que ya ha formulado el doctor Manuel, los de los expertos en finanzas aquí presentes. Primero os felicito porque habéis contado de manera bastante clara algo que es muy difícil de explicar a un público que no somos expertos en los conceptos tan parecidos. Pero os quería pedir si podíais ampliar, imagino que no es fácil, pero de manera intuitiva, para un grupo de personas así como nosotros, que somos investigadores, imagínate que somos externos a este mundo, y decimos, bueno, nosotros queremos calcular numéricamente lo que sería el CVA de un usuario, concretamente. Entonces, pues hay una fórmula. Entonces, pues hay tres factores dentro, entonces empiezo a pensar. El primero, la severidad. Bueno, estamos de acuerdo que es un 60%, ¿no? Imaginemos que estamos todos de acuerdo, no hay nada que calcular, 60%. Luego tengo que estimar cuál va a ser la evolución de los tipos de interés en el futuro. Bueno, pues no es fácil, pero bueno, hago unos modelos econométricos y claro, progresivos, tal, pues ya tengo los tipos de interés. Y entonces, para nosotros la dificultad sería calcular la esperanza matemática, que es mi pregunta. ¿Cómo se calcula la esperanza matemática? Supongo que al final, pues la esperanza matemática tiene que ver con cuál es mi percepción acerca de las probabilidades de que en cada instante de tiempo, desde aquí hasta que venza el swap, pues si es CVA, el otro quiebre, ¿no? Sí. En cada instante de tiempo. Según el instante de tiempo, pues ya sé cuál es el net present value que queda. O sea que es en cada instante de tiempo, cuál es la probabilidad de quiebre. Entonces la pregunta sería de manera intuitiva, si vosotros en el banco o nosotros aquí nos tenemos que sentar a poner un número aquí detrás de esto, sí, ¿cómo haríamos para inferir esas probabilidades? ¿Qué tipo de enfoques se pueden seguir? Pues yo diría que el más sencillo es el que te pone Basilea para la fórmula del CVA. Basilea, si estás en modelo avanzado de exposiciones, te da una formulita para calcular el CVA y el capital de ese CVA estará basado en un bar de esa cifra. Entonces ese CVA pues al final es un sumatorio, digamos que tú tienes tu cartera y digamos que discretizas bueno, pues tu exposición en una serie de puntos, y para sacar las probabilidades de incumplimiento entre estas determinadas fechas, lo que hace Basilea es, bueno, tú fíjate en el spread de crédito que tiene esta referencia y entonces al final hace una diferencia exponencial. La exponencial del spread por el tiempo menos la exponencial del spread por t menos 1, ¿no? Para sacar esta probabilidad. No sé si se ve. Pero definitivamente hay un modelo teórico que relaciona inversamente las probabilidades de los spreads de crédito. Eso es. O sea, se puede hacer más o menos fino. Basilea se basa en esta fórmula aproximada, que es decir, no sé si se ve, no se ve, ¿no? Bueno, son exponenciales de... Uno aquí somos ahora. Sería la base de datos, el data stream, sería el spread de crédito, y con eso sacaría la negativa y sería las probabilidades. Eso es. Las aplicaría. Eso es. Sin cortar la grabación. El gran problema de esta fórmula sería que, bueno, que se está perdiendo temas de correlación de factores, porque al final ahí lo que estamos haciendo es suma de probabilidades de quiebra. Baja un segundo. Sí. ¿Te puedo cerrar esto? Sí. Se estaría haciendo suma de probabilidades de quiebra por lo que va valiendo el derivado. Entonces, lo hemos separado. Pero, oye, puede estar bastante relacionado lo que valga el derivado con la probabilidad de que el otro quiebre. Esto se ve mucho, por ejemplo, en swaps que tú tengas, a lo mejor con un soberano, ¿no? Si yo tengo un swap con el Tesoro inglés, por decir a alguien que tenga su propia divisa. ¿Escribir? Pues escribir. ¿Se puede poner el dedo? Con el rotulador se lo pone el dedo. Con el dedo. O sea, necesito simplemente para poneros la fórmula de Basilea. Esta es una fórmula aproximada que se puede utilizar si sabéis el CDS que cotiza al mercado, cuál es la probabilidad de supervivencia que le otorga el mercado a esa contrapartida hasta un momento dado. Se habla de probabilidad de supervivencia porque es la forma más sencilla que cobra, pero la probabilidad de supervivencia no es más que la probabilidad de que no haya quebrado. Entonces tenemos que... ¿Con el boli? ¿La herramienta del boli? O con el ratón, ¿lo puedes dibujar? Con el ratón me va a salir más feo, lo puedo intentar.
Es que si no, o si no tienes que utilizar el editor. A ver si lo consigo con el ratón. Es difícil. Uy. Esto va a ser difícil. Bueno, probabilidad de supervivencia. En un momento en el tiempo, en el futuro, es aproximadamente el exponencial de menos el spread de CDS, que se suele escribir con una S, CDS, por el tiempo dividido entre la LGD. Y este spread también es el que corresponde con ese plazo, porque los spreads de CDS cotizan a distintos plazos. Entonces, sobre España cotizan los spreads de CDS a 1 año, a 3 años, a 5 años. Entonces, si queremos saber la probabilidad de supervivencia de España, de aquí a 5 años, enchufaríamos el CDS a 5 años, aquí 5 años, y aquí la LGD que estimemos para España. Y esta es la fórmula que propone Basilea, que es una aproximación que funciona bastante decentemente de lo que se obtendría de los contratos CDS. Para hacer la cuenta fina, y los bancos hacen la cuenta más fina, se hace una cuenta más exacta teniendo en cuenta exactamente cómo son los flujos de los CDS para inferir así cómo varían las probabilidades de impago en el tiempo. Pero esto se puede decir que es el valor esperado. Para calcular la esperanza, como decía Alberto, hay que tener en cuenta no solo el valor esperado, sino la distribución entre ellos, porque podría ser que la exposición del producto variara en función de la probabilidad de incumplimiento. Entonces se convierte en un problema un poco más difícil. Una duda. El DVA tiene un valor positivo sobre el balance, o sea, incrementaría el valor de la contable de la entidad. Eso es. Si cotizara en el mercado, ¿qué valor tendría eso? ¿Alguien estaría dispuesto a pagar una cantidad positiva porque una entidad tenga mayor riesgo de quiebra ella misma? Bueno, o sea, monetizar, tú hablas de monetizar el DVA, que es un poco lo que comentaba Joan, que es difícil. Los que abogan por el tema de DVA dicen que, bueno, que ese es un beneficio real que tiene la empresa, por esto, porque si la empresa va mal, bueno, pues eventualmente podría salirse de su operativa y, claro, pues una contraparte podría decir, jo, pues voy a coger lo que me dé esta empresa que ahora va mal, no sea que mañana me quede con menos. Entonces, digamos que ahí estaría monetizando tu DVA. Cotizar el DVA de una empresa, pues eso sería, yo creo que sería como si operar con CDS propios, que es una cosa que los bancos no pueden hacer, claro. Yo no puedo venderte seguros... No me refiero a que se pueda hacer, lo que quiero decir es, si yo me voy a comprar la entidad y veo que dentro del valor que me dice que le tengo que pagar, hay una parte importante que es por este concepto. Sí, no, pues o sea, contablemente ese concepto está ahí y contablemente tiene un valor y lo tienes que reconocer porque está en el libro. Es como si tuviera bonos propios en mark to market. Si tú tienes unos bonos propios que estás haciendo un mark to market y esos bonos son emitidos y pierden valor, eso es un beneficio contable. Entonces el pasivo emitido tiene un valor que también tendrías en cuenta al adquirir la empresa. Cierto es que si lo adquieres cambiará su perfil, o sea, su riesgo de crédito y en función de cómo de arriesgado tienes la empresa que adquiere. Entonces ya en sí habría un cambio después, un antes y un después de la adquisición, ¿no? Que no sé solo por el hecho de comprarla te cambia el valor de... O sea, yo no estoy muy puesto en temas de adquisición, a lo mejor eso se apuntaría como un goodwill. No sé exactamente cómo sería, pero está claro que si una empresa absorbe un banco, el DVA nuevo pasaría a calcularse con el riesgo de crédito del conjunto. Sí. No, pero fíjate que el calcular el DVA facilita esta historia de absorciones de empresas, porque claro, la operativa que tengamos nosotros, ¿no? No sé cómo lo habrán hecho, pero bueno, Santander cuando finalmente adquirió Banesto, bueno, pues Santander con Banesto yo me imagino que cruzaría en operativa. Entonces, cuando eso ya ha consolidado como una sola entidad, claro, a la hora de pues eso, consolidar finalmente la operativa que tenían cruzada, digamos que los DVAs, o sea, el hecho de que tuvieran un CVA y un DVA, pues haría que toda la ecuación machease y bueno, pues las valoraciones fueran consistentes. Cancelan unos con otros. Eso es, cancelan unos con otros.
O sea, digamos que el concepto de VA en ese sentido ayuda a facilitar este tema de adquisiciones. Sí, pero no, que me sorprende que el precio de una entidad que tuviera que pagar a otra que la quisiera comprar sea más alto cuanto más probabilidad de quiebra tenga la empresa. Bueno, o sea, sea más alto. Bueno, sí, sea más alto, pero finalmente es el valor contable que tiene el libro. Claro, me parece que el valor contable, cuando tienes en cuenta el TVA, va en dirección contraria a lo que sería el valor de mercado. Hay que tener en cuenta que estamos viendo solo una pieza de la ecuación, estamos viendo el valor de los derivados. Entonces, aquí estamos diciendo que los derivados tienen ese aumento adicional por nuestro DVA. Pero hay quienes se ven beneficiados por el DVA, y son los bonistas. Los bonistas, los tenedores de bonos del banco, van a verse beneficiados por el DVA. Y el motivo es que todo lo que tú no... Si al final quiebras, todo lo que no acabes pagando a los acreedores de los derivados, lo vas a pagar a otros acreedores. Entonces, esa severidad que está ahí, en la fórmula de CVA, esa te indica cuánto acabas no pagando a los contrapartidas de derivados con respecto a lo que habría en tu balance si no tuvieras en cuenta ese concepto. Y como no se los has pagado a ellos, lo has dado a otros. Entonces, es como el valor para otros acreedores en la empresa. En realidad, en el caso este que vas a comprar la empresa, yo entiendo que tú vas a comprar la empresa. Si la empresa tiene una parte, está endeudada en parte, lógicamente el valor de la empresa sería menor por esa deuda. Pero estás aminorando el valor de la deuda por el hecho de que toda la deuda posiblemente no se pague. Por lo tanto, el valor de la empresa es mayor. Eso es. Lo que tendrías que restar lo estás aminorando. Es lo mismo. Dos preguntas. Una muy sencilla que es previa. No sé, ¿cómo calcula Basilea el porcentaje de ratio de capital sobre activos? ¿Es probabilístico el cálculo o dónde sale? El porcentaje de capital propio que tienen que tener las entidades financieras, que tienen que tener el ratio de Basilea, ¿cómo se llama? El ratio de capital propio. Sí. ¿De dónde sale ese ¿Cómo se calcula el ratio? Sí, no digo que me lo diga, ¿sale de un cálculo probabilístico o cómo? Es una mezcla, es como que tú cogieran una manita gigante y metieran distintos ingredientes. Además calculas de distintas formas. Porque hay activos, o sea, se calculan los activos ponderados por riesgo y hay activos sencillos como bonos, depósitos, que tienen simplemente un porcentaje que tú le aplicas sobre el nominal y ese dice el peso de riesgo que tiene ese activo. Pero para los derivados sí que hay que hacer un cálculo más probabilístico. Y eso incluye, por ejemplo, el famoso VAR, el cálculo del VAR del mercado, que es que tú miras cuánto se mueve todos los días tu cartera de derivados y con eso te puedes formar una idea de la variabilidad ante sensibilidad de mercado de tu cartera de derivados y a un cierto percentil pones esa variación como capital. Eso también entra ahí. Entonces, y ahí hay otros tipos de cálculos que también son probabilísticos, se juntan. Lo segundo, de que la posibilidad de quiebra genere un incremento de valor, pero la posibilidad de quiebra, de una quiebra importante sistémica, genera una serie de efectos derivados que compensarán, por eso digo los perversos, compensarán de una forma terriblemente negativa esa valoración. Entonces no sé bien qué sentido tiene a efectos quizá micro de valoración o del value de una empresa, puede ser, pero a efectos macro no tiene sentido, porque el efecto de una quiebra generalizada es malo, sí. ¿No? Es sistemáticamente descalado. Eso es, pero bueno, por eso ya estás teniendo... O sea, aunque esto vaya a la valoración esperada, pero bueno, tú ya estás teniendo en cuenta capital porque tú vayas a quebrar a un cierto percentil. O sea, aquí, claro, el titular de beneficios por pérdida, claro, sí, eso es así, pero en el fondo nos estamos moviendo como en la distribución, en la parte de la media, pero lo que al regulador le preocupa son las colas y eso está cubierto porque tú tienes capital, porque tú puedas, bueno, porque a ti no te paguen y quiebres. En ese sentido yo creo que eso está cubierto. Y
También hay que poner cosas en contexto que normalmente son conceptos relativamente pequeños en relación al balance que hay. Sobre todo para los bancos españoles, sí, que las carteras de derivados no son tan grandes. El ejemplo que sacó Alberto del Citigroup sí que es más notable, pero porque Citigroup es un banco de inversión en toda regla, entonces tienen una cartera de derivados muy grande. Esto, no es más sencillo y lo mismo. ¿Esto en qué medida afecta a la rentabilidad de las instituciones? O parece ser que no tiene ningún efecto más allá de que tenga que pagar a gente que esté elaborando los modelos, ¿no? ¿Tiene algún efecto sobre la rentabilidad? Bueno, y una segunda, ¿puede llegar a tanta regulación, tanta exigencia? Me parece muy complicado estos modelos, a desincentivar a las instituciones en meterse en este tipo de contratos en algún sentido, porque es muy costoso. Bueno, podamos eso es la automatización de grandes instituciones que se pueden meter en estas cosas, pero las pequeñas instituciones, y si no hay modelos estándar, es complicado meterse en este tipo de modelos. Sí, y bueno, y a lo mejor no tan pequeñas, porque BVA no es un banco pequeño, está considerado como una entidad sistémica dentro del entorno financiero mundial, pero no es un banco de inversión. BVA pues es un banco más tradicional, retail, ¿no? Entonces, claro, este tipo de operativa, o sea, es minoritaria dentro de lo que hace BVA, y efectivamente, si empezamos a poner pues, una serie de requisitos extra, bueno, pues eventualmente lo que puede llegar a pasar es que en la banca retail se salga de este tipo de operaciones y lo acaben dominando pues 2 o 3 bancos de inversión grandes. Sí, eso pudiera acabar bastante. Sí, los productos también tienden hacia ser más sencillos. Antes de la crisis había como cada vez productos más complejos. Y sí, bueno, esto puede hacer que desincentive la elaboración de los exóticos. Se habla mucho de back to basics, claro. Sí. O sea, volver a los productos. En ese sentido, igual, bueno, yo no sé si es bueno o malo. En algunos casos es bueno porque la gente entiende más lo que están comprando, pero en otros sentidos es malo porque no tiene tanta flexibilidad para adaptar un producto a un cliente determinado. Yeah. O sea, por ejemplo, cuando tenemos un seguro de tipo de cambio, están los más sencillos del todo, que serían simplemente forwards de FX. Pero a lo mejor un cliente dado sabe que tiene una cierta estructura de flujos y quiere comprarse un seguro que sea un rango más asociado a esa estructura de flujos que él tiene. Y eso ya le es más difícil, porque ya cuando entras a hablar de algo que paga un rango, ya tienes un modelo de evaluación mucho más complejo. Sí, por no hablar del efecto, claro, porque aquí hablamos, a lo mejor pensamos en productos así muy exóticos, ¿no? Pero bueno, igual también desincentiva la operativa de productos sencillos, pero a lo mejor en mercados más emergentes, donde, oye, pues a lo mejor un swap de tipos de interés en según qué divisa, pues no es muy común. Pero claro, si tienes que tener mucha carga de capital por meterte a operar en una divisa que a lo mejor no es tan líquida, bueno, pues a lo mejor lo desincentivas y eso acaba repercutiendo en la economía de ese país. Digamos que en ese sentido sería una pescadilla, ¿no? O sea, yo creo que está bien que se entiendan los productos que se negocian, pero también creo que es perjudicial que se pierda esa flexibilidad que se tenía antes. Lo que hay que avisar es, esto es un bingo, cuando te vas a meter un producto exótico, esto es un bingo, ¿sabes? Que las posibilidades de que estás en un bingo, que no estás con un producto seguro, como era antes, que se estaban las hipotecas basura, que la estaba comprando todo el mundo sin saber lo que compraba. Sí, pero bueno, en algunos casos es un bingo, pero en otros incluso es más seguro para el cliente tener un producto exótico, porque como te decía, había antes posibilidad de adaptar un producto a las necesidades justas de un cliente. Y mientras que si el cliente solamente puede comprar forwards de FX para sus operaciones en el extranjero, lo tiene más difícil. O sea, porque si el cliente tiene una operativa incierta que él sabe que va a recibir dentro de un año dólares, pero no sabe cuánto, tiene una idea, pues lo mismo le es mucho más beneficioso poder comprarse un exótico que un forward. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, así que yo creo que cerramos aquí la sesión y voy a pedir un aplauso para los ponentes, para descansar.